infraestructura para el estacionamiento de buses en el campo de la universidad, con este sistema de malla, con perfiles muy finos de madera. Y también con una curvatura doble, similar a la geometría de una paraboloide hiparbólica. Aquí se ve la vista de atrás, de abajo. Y como arquitecto tenía la tarea o el proyecto de diseñar este tipo de pabellón para la industria de madera, para mostrar que se puede construir formas interesantes de doble curvatura, no solo en concreto, pero también en madera, y mucho más barato que en concreto, porque para hacer esta en hormigón o en concreto necesita una forma, un encofrado abajo, y esta es, ¿no? Es casi una cáscara reticulada en las fuerzas de compresión, son dos listones en la dirección de tensión, un listón, y el ingeniero calculó que la esquina arriba, con su peso, puede bajar 15 centímetros, pero en realidad bajó solo 7 milímetros. Era mucho más fuerte que el cálculo en teoría, que es la construcción. Membranas, otro tema. También con un colega teníamos la tarea de hacer una parada de buses para Stuttgart al frente del Palacio de Gobierno, muy importante esta parada. Teníamos problemas con gente que, ¿cómo se llaman estas? Que quieren destruir cosas. Vandalismo, ya, ¿no? Se cortan y quieren que baja esta, pero no pasó nada. Después viene un hombre con un pegado, otro pedazo de este material, y fue pegado y ahora tiene muchos punches, ok. Pero sobrevivió. Otro diseño era para una producción de elementos sanitarios prefabricados de plástico, una línea de fabricación. Antes ellos tenían atrás una sala de concreto muy oscuro, y ahora esta, y parece adentro hay sol de afuera, pero solo en luz está con la membrana amarilla, parece que hay sol. Y los obreros les gusta mucho trabajar ahora en este ambiente, solo para el cambio de luz, ¿no? Y aquí es una pista de hielo durante el invierno, y durante el verano es una pista de, ¿qué es eso? De tenis, sí. Y también con esta membrana translucente podemos ahorrar, eran más de 50% de iluminación durante el día. Es una combinación de elementos, postes de concreto con estos arcos, o no son arcos, ¿cómo se llama? Pórticos de madera laminada, arcos de hierro, ¿no? Tubos en forma arco, y la membrana. Son 3, 4 diferentes sistemas constructivos, pero salió la solución más barata. Hicimos diferentes propuestas, pero esta era lo más barata. En la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala
donde estuve como profesor visitante, viene la teoría de construir una sala de la cafetería. Y ellos pusieron una box de madera más barato, de 12 mil dólares, pienso eran. Y yo propuse por el mismo dinero una de este tipo, cobertura. Arriba es la maqueta que yo he construido, es en escala 1 a 50, muy pequeño, pero exacto la curvatura, y cortamos los pedacitos, medimos esto y después fue en la fábrica hecho el original abajo. Esta fue transportado en 2 paquetes transatlántico y montamos esta con unos obreros acá. Se ve arriba los paquetes, uno de los paquetes. También los postes eran muy livianos, optimizado de peso. Y ahora esta fue no solo usado como cafetería, pero también para todas las acciones para dar doctorados o fiestas, para todas las acciones oficiales. Una cava de la iglesia, una exposición, construimos en el parque, donde no pudimos poner cimentación de concreto, y por eso usamos estos clavos de metal, como se usa con carpas, ¿no? Inclinado, estacas. Cuando empecé en la Universidad de Kassel, los estudiantes no tenían suficiente espacio y mi primera propuesta era: construimos el espacio para un grupo de 15 estudiantes. Y nosotros construimos esto en un curso de una semana. Primero la maqueta, después usamos estos desechos de empacaje, embalaje, como usamos acá, ¿no? Ustedes con cables, y usamos esto como aislamiento térmico, era gratis. Y una membrana arriba fijado con grapas, con la pistola neumática, y montamos estos elementos para hacer la estructura para este grupo. Era interesante, los oficiales de la ciudad dicen: no hay permisión, está prohibido porque hay un edificio cerca de 10 metros al lado, pero este edificio era de concreto. Y ellos tenían por las reglas de fuego problemas. Pero yo escribí, no es una estructura, solo es un experimento. Y hicimos unos testeos y ellos aceptaron, pero el próximo año escribían otra vez: hay que demoler esta. Yo escribí: sorry, no